El día de hoy me acompaña Rodrigo Ibarra. Rodrigo Ibarra se graduó como matemático puro de la Escuela Politécnica Nacional. Después tuvo un curso, una maestría en actuarial, sí, en Francia. Y también tiene un título de posgrado de la Universidad de San Francisco en MBA. Ya. Bueno, pues Rodrigo es actuario, también es profesor de la universidad y es hincha del Aucas. Entonces, bueno, Rodrigo, tal vez nos quisieras contar un poco más de tu persona para empezar. Sí, bueno, muchas gracias. Muy complacido de tener esta entrevista porque siempre yo he buscado que las experiencias ayudan a que los jóvenes puedan aclarar su futuro, así que muy interesado en que pueda ayudar en esto. Yo soy una persona que ha aprovechado las oportunidades para empezar, es decir, yo estudiaba matemáticas puras en la Politécnica cuando todavía no se conocía mucho el campo de actividad de los matemáticos, particularmente después de haberme graduado en el Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar, que en su tiempo era uno de los mejores colegios del país. Yo decidí estudiar en la Politécnica Nacional y inicialmente estaba dudando entre la Facultad de Ingeniería Mecánica y la Facultad de Matemáticas y al final decidí por Matemáticas. Nos graduamos 3 personas en la facultad. Creo que la carrera de Matemáticas en la Politécnica es demasiado larga. Yo recuerdo haber hecho algo así como 11 semestres con el prepolitécnico. Y claro, las materias eran solamente de matemáticas. Nunca vimos un curso de artes liberales o un curso Emprendimiento. emprendimiento, de contabilidad, de cosas de recursos humanos, así que eso sí fue un limitante. Luego, claro, tuve la oportunidad de tener una beca de estudios con la Superintendencia de Bancos y la Politécnica que firmaron un convenio. Yo había sido graduado summa cum laude de matemáticas y pude entrar a hacer este programa. Me financiaron y después de haber vivido 3 años en Francia, en la Sorbona de París 6 en Francia, regresé y tenía que trabajar 6 años en la superintendencia. Y un grupo financiero importante en el país, el Grupo Futuro, que es dueño de compañías de seguros, etc., compró mi pase en términos futbolísticos, ya que mencionamos a Laucas, y me vinculé como jefe técnico de actuaria que había sido creada 2 años antes, pero con un nivel salarial y un nivel de responsabilidad muy bajito. Y luego inmediatamente empecé a tener más participación y me dieron un poco más de acciones. Y luego la compañía estuvo a punto de liquidar porque el Grupo Futuro decidió conformar una holding, y como Actuaria en ese tiempo era muy pequeñita, con Roque Sevilla a la cabeza, decidieron que tenía que cerrarse. Y yo, como ya tenía experiencia, dije no, nosotros compramos la compañía. Entonces yo me endeudé, durante mucho tiempo no tenía sueldo, vivía con mi ingreso que tenía de la Universidad de San Francisco, donde fui profesor fundador desde la casa de la 12 de octubre, y los ingresos que tenía mi esposa también trabajando como abogada. Así que fue una época dura, difícil, pero al final ha dado frutos. Entonces, desde la nueva fundación de Actuaria, como ser el mayor accionista, tenemos un grupo de personas que compraron esta idea y ahora somos una compañía que ya es sociedad anónima, una compañía que tiene un nivel de facturación de 4.5 millones de dólares, tiene un nivel de utilidad neta del orden de 1.2 millones de dólares en el año, y tenemos una pequeña filial en Madrid y un grupo de alrededor de 60 personas, tanto en Quito, Guayaquil, y la persona que es mi hijo José, que también se graduó en San Francisco. Él estudió una maestría en ciencias actuariales en Barcelona y tiene una maestría en administración de empresas del IE, que es un instituto muy prestigioso en España. Así que la compañía, obviamente, como todos, siempre pasamos un tiempo en el que hay que sacrificarse, pero luego la constancia, la persistencia es lo que uno eventualmente luego cosecha frutos, y siempre y cuando tenga un equipo de gente. Acá hemos sido muy cuidadosos en incorporar a personal que tenga nuestros propósitos, nuestra cultura organizacional, y de San Francisco han venido, yo por lo menos, yo creo que han pasado por aquí más de 100 personas. Ok, muy bien. ¿Y cómo? Bueno, ya me mencionaste de que recibiste la beca para ir a estudiar en Francia. ¿Tú ya sabías francés antes? Sí, sí, yo había estudiado. ¿En la Yo Politécnica Nacional? empecé siendo profesor del colegio La Condamine en una de las Ya. clases, y eso también es una coincidencia
hay circunstancias en la vida, chicos, en las que se presenta el tren y si ustedes no se suben al tren luego se pueden arrepentir. Y claro, para mí ha sido también importante el que haya tenido una muy buena formación en matemáticas, que esto ayuda con el nivel de abstracción que uno logra como matemático, entender los problemas y tratar de solucionarlos con una formulación adecuada. La formación complementaria en administración de negocios también es muy importante para que efectivamente unas profesiones muy cuantitativas como las nuestras tengan este complemento y entender los requerimientos de los clientes. Sí, bueno, yo creo personalmente, he escuchado y leído en los libros de que el éxito se alcanza un 90% con preparación y un 10% con suerte. Entonces de ahí veo que tú tuviste la oportunidad sabiendo francés. Yo en mi caso, por ejemplo, ahorita estoy estudiando chino y alemán. Muy bien. Y solo lo estoy estudiando por hobby, pero no sé por esto dónde me pueda llevar. Bueno, háblame, cuando estabas aquí luego de los 2 años de que se querían cerrar Actuaria, no porque le fuera mal, sino porque no le iba tan bien como las demás empresas de Roque Sevilla, ¿cómo tomó Roque Sevilla que quisieras comprar la compañía? Bueno, él entendió perfectamente al inicio cuando se creó la compañía. Ellos tenían una perspectiva de transformar Actuaria en una compañía importante. Siempre el deseo era que sea la líder en el mercado y efectivamente siempre Actuaria ha cumplido ese objetivo. Pero el hecho de que ya los grandes empresarios, por ejemplo, también la parte del nivel de facturación cuenta mucho. Entonces, ellos eventualmente cuando vieron los números de Actuaria, que era una empresa pequeña comparada con la facturación de las otras, dijeron, toda la energía que le estamos poniendo no representa. Y esto es muy importante para un emprendedor, en saber que tiene que tener una retribución del esfuerzo que hace. Y si eventualmente eso al principio no se da en la medida que uno espera, tiene que tener confianza de que en pocos años más va a tener ese retorno. Pero si eso ya no se da, es preferible cerrar un negocio. Y de hecho, en el Ecuador hay muchas compañías que yo conozco que no les va tan bien o les va mal, y sin embargo, posiblemente por el qué dirán, que es cuenta mucho en nuestros países, no deciden cerrar las empresas. En las sociedades desarrolladas, ellos son muy claros y en eso toman una decisión. Esta compañía no va más, se cierra y se empieza un nuevo negocio. Por supuesto, en nuestra clase de emprendimiento estábamos aprendiendo de que en los países de primer mundo, se valora a un emprendedor mientras más fracasos haya tenido, porque eso significa de que ha tenido experiencias para aprender de ellas. Muy bien, ¿cuál es el propósito de esta compañía? ¿Cuál es el valor fundamental de venir y abrir todas las puertas, la puerta? Sí, Actuaria quiere jugar un rol de una empresa asesora que permita a las empresas controlar sus riesgos, cuantificar la posibilidad de que ocurra alguna contingencia para ayudarles a tomar mejores decisiones y también cumplir con un propósito de responsabilidad social corporativa, que es el de la educación financiera, la capacitación en temas actuariales, en especial relacionadas con los aspectos previsionales. O sea, muchos en el Ecuador no están conscientes de lo que va a representar la situación de la seguridad social el momento que efectivamente ya no existan los recursos y no podamos cumplir con el pago de las obligaciones. Entonces las personas y las empresas tienen que prever eso. Entonces Actuaria quiere transformarse acá en una compañía local con estándares internacionales y que pueda servir como un referente para otros emprendedores y otras compañías. Ya, muy bien. Para hacernos un poco más la idea y generalizar un poco lo que son los cálculos actuariales, yo por ejemplo voy a decir lo que es un seguro. Entonces, por ejemplo, yo tengo un auto y en este auto yo pago una prima mensual de $300 mensuales. Ahí es donde entran los cálculos actuariales, muy sencillamente. Ya. Es un buen ejemplo porque es tal vez lo más sencillo de entender, porque hay ramos mucho más complejos como los ramos asociados a pensiones, los ramos asociados a asistencia médica. Entonces, ¿qué es lo que hace una aseguradora? Una aseguradora tiene que tener el ramo aprobado y para aprobar el ramo tiene que contar con 2 elementos fundamentales. Uno es la nota técnica, que es lo que hace un actuario, que determina la tarifa que tiene que cobrarse, y las condiciones generales, que son preparadas por abogados para ser
aprobadas por la Superintendencia de Compañías de Valores Seguros. Entonces, una aseguradora, por ejemplo, en el ramo específico de vehículos, recibe la información de cuáles fueron los siniestros, cuántos choques, cuántos robos, etcétera, y va conservando en una base de datos. Eso le entrega al actuario, y el actuario, con su conocimiento de manejo de bases de datos, de conocimiento estadístico, de lenguajes de computación, por ejemplo, Python, R, etcétera, logra establecer un modelo. Y en ese modelo uno dice, tiene que haber un equilibrio, que es el hecho fundamental de lo que se entiende un seguro, entre las dos obligaciones. ¿Cuáles son? La obligación del asegurado a pagar una prima, y la obligación de la aseguradora es pagar el siniestro cuando esto ocurre. Entonces, esos siniestros tienen una probabilidad de ocurrencia, entonces uno sabe cuándo eventualmente se puede dar un robo, cuando hay un choque, etcétera, y se pueden inclusive dividir por edad del conductor, por zona geográfica, por su categoría socioeconómica, por cilindraje del vehículo, etcétera, una serie de factores. Entonces, se hace ese equilibrio, y eso es lo que determina la denominada prima, que es el costo del seguro. Pero eso es una prima de tarifa, una prima que se conoce como prima pura o prima de riesgo. Pero como la aseguradora tiene que vender ese producto, tiene que contratar un broker, que es el intermediario que coloca ese seguro. Tiene que pagar los sueldos a su personal, gastos administrativos, que son los costos que forman parte también de un rubro importante de la prima comercial. Y finalmente, un concepto de margen de utilidad, porque toda compañía de seguros obviamente debe tener una ganancia. Y con base a eso se pasa de una prima pura a una prima comercial. A esta prima comercial se tienen que incrementar los rubros de impuestos y contribuciones de ley, y al final el asegurado paga, por ejemplo, los $300. De los $300 que paga de prima de su vehículo, una parte va al SRI, otra parte va a la superintendencia, otra parte va al broker, al gasto administrativo, al margen de utilidad, y finalmente, digamos, por poner este ejemplo, $200 para cubrir el riesgo puro. Cada año, entonces, en función de la evolución del mercado, si hay, por ejemplo, ahora las compañías de seguros están viviendo una época de incertidumbre, porque hay más robos de los que habían anteriormente, sobre todo en las provincias de Guayas o Santa Elena, donde todos ustedes conocen que hay más inseguridad. Precisamente en estas épocas de incertidumbre política y de seguridad, los cálculos actuariales nos sirven mucho, porque de esta manera los seguros saben cuánto cobrarnos, y a mí como usuario me beneficia esto de oferta y demanda, de que un precio sea bueno para los seguros y sea bueno también para el bolsillo. Bueno, entrando un poco más en esto, yo revisé unas cifras ayer del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y dice que para la provincia de Pichincha hay solo 93 nacimientos el último año se registraron por día, ¿ya? Lo registré en la provincia de Pichincha exclusivamente porque esto depende de las dinámicas de cada provincia. Y esta es la cifra más baja de los últimos 30 años, ¿ya? Y es un 30% menos que hace en el 2022, es decir, de que ahorita estamos contando con 16,000 niños menos cada año, ¿ya? Y esto entiendo de que va a ser un gran problema para la seguridad social. Ustedes como actuaria, sé que ustedes han trabajado de cerca con el IES, con el ISPA y con el ISPA, las tres entidades que se encargan de la seguridad pública, ¿ya? Y en Ecuador es un tema muy diferente, por ejemplo, al de Francia, al de España, porque aquí nosotros aportamos, y lo que aportamos después en nuestra jubilación se refleja el 60% y el otro 40% es aportado por el Estado. Y entonces este modelo como que ya no está calzando. Exactamente. Sí. Entonces, sí. O sea, en el caso específico de las pensiones hay que diferenciar dos esquemas que existen. El uno que se conoce como sistema de reparto, o que tiene la característica de ser un sistema solidario, o un sistema basado en la prestación o el beneficio definido. ¿Qué quiere decir eso? Que la pensión no es en función de los ahorros que ha hecho el individuo, sino de una fórmula de cálculo. En el caso del IES, por ejemplo, la fórmula dice es el promedio de los 5 mejores años multiplicado por un coeficiente con un límite mínimo y un límite máximo de la pensión. Entonces, en otros países, por ejemplo en Chile, que es conocido por gran parte de la población, las administradoras de fondos de pensiones, es el mejor ejemplo del extremo de cuentas individuales, donde al contrario ya no es beneficio definido, es contribución definida. Es un sistema individual y en el que los fenómenos demográficos no tienen ninguna incidencia. Es cuestión solamente de que la persona va aportando como que fuera una cuenta de ahorros, va aportando $100, pero si quiere aportar $100,000, va a mejorar su jubilación cuando él llegue a la edad correspondiente,
y se aplica un factor se conoce como el factor de anualidad, que es un componente matemático donde se considera la expectativa de vida dada por las tablas de mortalidad, que es diferente para hombres y mujeres y depende de la zona geográfica y depende de la edad en que se establece, y también de una tasa para traer a valor presente, porque los pagos son en forma de un flujo, entonces eso determina este factor de anualidad. En el intermedio existe la combinación, que yo particularmente es la que he recordado a las entidades de seguridad social que tienen que pensar ya en una reforma, en un sistema multipilar que combine las ventajas de los dos sistemas, un sistema de reparto con un sistema de cuenta individual, pero que desafortunadamente en el Ecuador todavía no se ha hecho esta reforma. Entonces, relacionado ya con esta pregunta específica del futuro de la seguridad social, sabiendo que cada vez hay menos niños que nacen, esto es muy grave porque el sistema es un sistema como de pirámide. Se soporta con la entrada de cada vez un número mayor de afiliados activos, porque cada vez en el vértice de esa pirámide va a haber cada vez más pensionistas. En este momento los pensionistas son alrededor de 600,000 y los afiliados activos son alrededor de 3 millones, es decir, una relación de 5 a 1. Pero hace 10 años esa relación era de 8 a 1 y se prevé que vaya a ir bajando de 4, 3 y que llegue de 2 a 1 en el año 2060. 2 a 1 en el año 2060 es lo que está viviendo hoy Francia o España. En España existen 20 millones de trabajadores activos y 10 millones de pensionistas. Entonces, por eso es que el Ecuador tiene la gran ventaja de que es un país que tiene un bono demográfico, porque la gran mayoría de su población es joven, pero si no hace los correctivos hoy, si no hace las reformas hoy, va a tener los problemas que tiene Francia y España actualmente, es decir, donde el rubro de pensiones representa ya el 12% del Producto Interno Bruto. En el Ecuador, por ejemplo, esa cifra a los economistas macroeconómicos les preocupa mucho, porque esa cifra es aproximadamente ya cerca del 3% entre las tres instituciones de seguridad social, pero 3% del PIB estamos hablando de más de cerca de 3.300 millones de dólares. Y eso es una componente muy alto respecto a lo que tiene que pagar el Ministerio de Economía y Finanzas si uno, por ejemplo, le compara con la eliminación de los subsidios de los combustibles, que representaron apenas 500 millones de dólares. Es decir, que el aporte que hace el Estado a las instituciones de seguridad social es 6 veces el tema del subsidio. Ya, para complementar un poco los datos, la población media activa del Ecuador está en los 28 años y en España, que como un profesor a mí me supo decir hace unos cuantas semanas, es un geriátrico, 44 años. 44 años, por ejemplo. Ya. Ahora, muy bien, con respecto a la subida de los combustibles, este mes, en junio, es un mes de deflación, históricamente, y registramos una deflación en el índice IPC de menos 1.2. Por ejemplo, en España hubo un ascenso del 2.1, pero hablando de España tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió con la política de que nuevo presidente, izquierda, conjunto de izquierdas, y acá, ¿qué es lo que nos va a esperar el próximo mes? Porque es muy incierto con la subida de combustibles, tal vez registremos un aumento de 2 cifras. No creo tanto, porque hay que tomar en cuenta que la decisión del gobierno del presidente Noboa de incrementar el IVA se dio hace, me parece que es 2 meses, y siempre hay decisiones en economía que son un poco con un retardo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el mes de julio ya va a reflejar el impacto del IVA, pero yo he conversado con algunos empresarios, algunos clientes nuestros, y me han dicho que lastimosamente este semestre es de los peores semestres de ventas de los últimos 3 años. O sea, obviamente sin tomar en cuenta el COVID, porque ese es un año atípico. Pero yo noto que la población está siendo muy cauta porque ha empezado a conocer que hay muchas contingencias, muchos riesgos. El país, por ejemplo, no logra disminuir su coeficiente de riesgo país. El riesgo país está en el orden de los 1.350 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el gobierno ecuatoriano quisiera sacar deuda para captar recursos de los particulares, tendría que generar por lo menos una tasa del orden del 18% de rendimiento, porque la tasa de riesgo país, que es alrededor de 14 puntos, más la del libre de riesgo, que sería de Estados Unidos, que debe estar en el orden del 4.5%, y más un coeficiente adicional, estamos hablando de tasas del 18%. Entonces, muy difícil que el gobierno nacional logre captar la atención de inversionistas extranjeros. Por eso es que el Banco del Instituto de Seguridad Social se transforma en la boya de salvación. De hecho,
ustedes deben conocer que le están obligando al BIS a comprar bonos por alrededor de 3.000 millones de dólares, porque el gobierno nacional tiene efectivamente un problema serio de solvencia y también de liquidez. Es decir, si no hubiera sido por el auxilio del Fondo Monetario Internacional, que acaba de suscribir un convenio de 4.000 millones de dólares, pero solamente 1.000 millones van a ser en este año, esos 1.000 millones ya están colocados, es decir, inclusive algunos para pagar la misma deuda que se tiene con el Fondo Monetario. Es decir, es un tema de bola de nieve. Bola de nieve, y los economistas llaman esto un término que a mí no me gusta mucho, que es asociado con el bicicleteo. Quiere decir que uno le está pasando eso a los próximos gobiernos. Y por eso es que el tema del manejo de riesgo para las empresas, para los gobiernos y para los individuos es muy importante. Bueno, ya habiendo dicho de que los bonos son para gente que es muy aversa al riesgo, los bonos ecuatorianos, bueno, pasemos un poco a otros temas. ¿Cuáles dirías que son las principales firmas consultoras que son competidoras tuyas? Firmas consultoras antiguas como Actuaria, que Actuaria tiene 38 años, está Logaritmo de Nicolás Dueñas. Es una empresa que se ha mantenido en el mercado, sobre todo en el tema de jubilación patronal. Ellos no creo que hagan temas relacionados con asesoría en inteligencia de negocios, analítica de datos o temas de seguros como los que Actuaria ha incursionado. Luego tenemos una compañía que es Risco, de Leonardo Vélez, que es un matemático puro de la Politécnica también. Y finalmente una compañía que se llama Volrisk, de Andrés Soria, que es una persona que hizo pasantía en Actuaria, luego estudió en Estados Unidos en una universidad muy prestigiosa y luego puso su empresa y ahora es un competidor. Los tres son competidores a los que nosotros, obviamente siempre uno tiene que respetar la competencia, y eso ayuda para que el consumidor y el cliente final siempre tenga mejores servicios y que nos permita a nosotros ir también mejorando nuestros procesos. Bueno, entonces me parece muy importante decir de que tú ves la competencia como un bien para la sociedad, porque a través de la competencia estás proveyendo de un mejor producto, porque los monopolios no son buenos, demostrado históricamente en economía. Muy bien. Exactamente. Entiendo de que esto de la firma actuarial está dirigido de negocios a negocios, business to business, pero ¿no tienes la incursión de abarcar más mercados, otros clientes? Esa es una muy buena pregunta porque es muy oportuna. Desde hace 5 meses, Actuaria está incursionando en el negocio B2C, un negocio desconocido para nosotros, pero tenemos ya una unidad de marketing que hemos creado, tenemos ya 3 personas en esa área y estamos viendo los resultados. Hemos contratado también una empresa de publicidad, relaciones públicas, y lo que nos está ayudando es a dar un servicio que mediante un producto que en la página web de Actuaria se conoce como tu jubilación ideal. ¿En qué consiste? Las personas generalmente de más de 50 años están muy preocupadas de su jubilación, entonces lo que quieren es conocer cuál podría ser su pensión cuando lleguen a cumplir los requisitos de la Seguridad Social. Y en el caso del IES se pueden cumplir los requisitos bajo 4 escenarios. El uno es el más común, el cumplimiento de 60 años de edad y 30 de afiliación. El otro de 65 y 15, llama la atención, 65 más 15 no es 90 como en el primer caso, pero así son las condiciones. 70-10, que también ahí es un tema que produce mucha inequidad y algunos abusos por parte de algunos afiliados. Y finalmente 40 años de afiliación sin condición de edad. Entonces, las personas que tengan más de 50 años quisieran saber cuál de los 4 requisitos les interesa más, porque cada uno tiene unos coeficientes diferentes. Mientras más se aporta, su pensión va a ir mejorando, pero claro, ya una vez que uno tiene los requisitos, yo recomiendo que más bien hagan en efecto, tengan derecho a recibir sus pensiones en lugar de postergar. Y claro, lo que ayudamos también es a las personas que tienen entre 40 y 50 años, es a ir preparándose para jubilación, y finalmente para los jóvenes, aquellos que tienen menos de 40 años, capacitarles a través de figuras como la cuenta individual, la herramienta de capitalización, para que una persona desde su primer empleo a los 25 años o 30 años pueda destinar un porcentaje de su sueldo. Nosotros recomendamos en la medida posible entre el 5 y el 10%, vaya a una cuenta
individual con un plan de ahorro de tal manera que en el transcurso del tiempo esto complementa su jubilación. En Actuaria tenemos un plan que se llama el Actuapar, por plan de ahorro y retiro, que lo creamos hace 15 años. Esto lo administra un tercero, una empresa fiduciaria, y lo que hace es manejar los recursos invirtiendo. Tenemos inclusive una inversión en árboles, en siembra de árboles de teca en la provincia de Los Ríos y Guayas, porque queremos diversificar las inversiones. Tenemos en diversos bancos, y un empleado de Actuaria, por ejemplo, lo ideal es que llegue a jubilarse y tener una mejora en la jubilación. Pero para las personas que salen a los 10 años o 15 años, esas personas reciben este beneficio y pueden financiar sus maestrías, pueden financiar su compra de vehículo o una cuota para un departamento, y el colateral, es decir, el soporte, es lo que tienen acumulado. Entonces, esto ha dado muy buenos resultados, la gente está muy agradecida de este beneficio que tiene Actuaria, pero que a nosotros como empleadores nos ayuda mucho porque tenemos totalmente fondeadas nuestras obligaciones de jubilación patronal, que muy pocas empresas en el Ecuador lo tienen. Y esa es una gran preocupación porque hay compañías que tienen un rol de jubilados enorme y no tienen los respaldos financieros para hacer frente a sus obligaciones. Muy bien. Actuaria. Bueno, aquí tengo otra cifra. Y es de que en los países más desarrollados, por ejemplo, estamos ahorita en el caso de Corea del Sur, 24 personas de cada 100.000 se suicidan. Y en Centroamérica tenemos alrededor de 5 de cada 100.000 personas, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco con la paradoja de la felicidad. Países en los que sustentas todas tus necesidades básicas, pierdes un propósito. Como que la gente, ¿para qué trabajo? ¿Para qué vivo? Y toman esta terrible decisión. En cambio, en otros países donde tienes que vivir, tienes que trabajar día a día y no tienes tiempo para preocuparte en otras cosas, como que esto ya no es una opción tan viable, ¿no es cierto? Claro, yo creo que ahí lo que uno tiene que hacer es combinar adecuadamente. Es decir, países como Corea del Sur es un país a que yo respeto mucho, porque no olvidemos que hace 50 años Corea del Sur era tan pobre como el Ecuador, pero claro, ellos le dieron a la educación un peso importante, y ahora las universidades de Corea del Sur, o los estudiantes que salen de Corea para ir a estudiar sus PhDs en Estados Unidos, en Europa, tienen una muy buena formación académica. Yo creo que esa es la clave del desarrollo. Además, han tenido muy buenos gobiernos, no hay corrupción como la que existe en los países latinoamericanos, y eso explica por qué el desarrollo económico de esos dos países. Pero claro, son gente en la que está acostumbrada a trabajar mucho. Es decir, los japoneses y los de Corea del Sur descansan muy pocas horas y no le dan mucha importancia al tema de las relaciones sociales de la familia. Yo creo que es un caso extremo. Me parece que los países escandinavos son países donde existe un mejor nivel de compaginación entre los intereses laborales con el desarrollo social, personal, y la importancia que tiene la familia. Y por eso es que Finlandia, por ejemplo, siempre ha estado en los primeros lugares del índice de felicidad, igual que Suecia o Dinamarca, salvo por el problema del frío, pero son países en los que muchos inmigrantes les gustaría estar, pero claro, ellos son muy exigentes respecto al nivel de inmigración. Pero el Ecuador es un país que tiene unas grandes ventajas. Tenemos un país hermoso con unos atractivos geográficos que otros nos envidian. Tenemos una gastronomía espectacular, no tenemos las estaciones marcadas como en otros países, no tenemos problemas de inundaciones ni problemas de sequías, gozamos de un sistema hídrico, por ejemplo, que nos ayudaría a ser una potencia en el tema de la generación hidroeléctrica, pero lastimosamente no hemos podido adecuarnos a esas necesidades. Y finalmente, aquí es muy importante la familia. Entonces yo creo que eso hay que seguir cultivando la relación con padres, abuelos, hermanos, tíos. Yo creo que el Ecuador sí puede transformarse en los próximos años en un país en el que, si nosotros controlamos la inseguridad, podemos generar más empleo y que hacemos crecer la economía, el Ecuador tiene mucho futuro. Y ojalá los jóvenes que ahora están saliendo de las universidades hagan lo que nosotros ya pasados los 60 años no hemos podido hacer, es decir, controlar la corrupción, hacer que el país todos tengamos un frente común, un objetivo que cumplir, y no solamente cuando juega la selección nos unamos.
Muy bien, revisando en tu página web, vi que has ofrecido tu servicio en otros países como Canadá, España y países de Centroamérica. ¿Cuáles fueron tus aliados para llegar a esos territorios? Actuaria durante 15 años fue corresponsal de Mercer, que es una de las tres firmas más importantes a nivel mundial en recursos humanos. Ellos deben estar en un nivel de facturación sobre los 40.000 millones de dólares, me parece. Tienen oficinas en 140 ciudades. Y durante 15 años nosotros conocimos cómo funcionaban estas empresas, que eso también ayudó a nuestro fortalecimiento. Y, por ejemplo, en El Salvador tenemos un grupo importante de clientes que nos contratan por una prestación similar a la jubilación patronal del Código de Trabajo del Ecuador, que se llama la renuncia voluntaria. Entonces ahí enviamos nuestros reportes y son aceptados por las firmas auditoras. En España tenemos unas mutuales que nos contratan para hacer la revisión de las provisiones técnicas para los seguros de vida, y en Canadá y Perú y en Estados Unidos hemos tenido requerimientos particulares de empresas que querían venir a invertir en el Ecuador y querían saber cómo era la información que nosotros podíamos ofrecerles. Bueno, dentro de esta firma veo que necesitas matemáticos, ingenieros en sistemas, finanzas, economistas y abogados, ya, en su mayoría. ¿Cómo es la cultura organizacional aquí? Bueno, es una cultura basada en la confianza. Uh-huh. Y nosotros tenemos ahí unas siglas, bueno, que ahora ya no son muy populares por el gobierno anterior, pero nosotros le llamábamos CREE. Uh-huh. Y era CREE por compromiso, responsabilidad, ética y excelencia. Entonces lo que buscamos es que esos cuatro distintivos siempre estén presentes en los servicios que nosotros ofrecemos, y siempre hemos contratado gente que en la medida de lo posible no tenga experiencia en otras empresas. Aquí les vamos formando, les damos oportunidad, por ejemplo, de que les financiamos los exámenes de la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos o de la Casualty Actuaries de Estados Unidos, les pagamos la inscripción, obviamente siempre que aprueben, y luego les hacemos un plan de carrera. Si tienen un examen se les incrementa un porcentaje de sueldo, si tienen dos, otro, etcétera. Y luego en algún momento pueden llegar a ser accionistas de la compañía, como por ejemplo hay dos casos de dos estudiantes de la San Francisco que ahora son accionistas minoritarios, pero que conocieron del campo actuarial cuando tomaron mis clases en la San Francisco, decidieron ser actuarios, el uno en Europa y el otro en Estados Unidos, y el que está en Estados Unidos luego hizo una maestría complementaria en analítica de datos, en inteligencia artificial, y fue contratado por Amazon para el proyecto de Alexa. Entonces ahora esta persona, que es Roberto Valdés, él es director de la compañía, es accionista, y lo que nos ayuda es a, un poco con experiencia de lo que es Amazon en Estados Unidos, ver cómo se puede direccionar para que una compañía pequeña como la nuestra pueda tener también ese nivel de apetito de nuevos negocios y de nuevos campos de acción. Así que ese es, por ejemplo, un ejemplo de la cultura organizacional. Nosotros contratamos gente joven que tengan, compartan nuestros principios, sobre todo de ética, de responsabilidad. Luego le vamos formando y luego ellos hacen sus maestrías, en algunos casos les financiamos, regresan a trabajar con Actuaria, y el momento que salen de la compañía ellos guardan con nosotros un compromiso y una relación muy estrecha, nos referencian para que efectivamente las empresas donde trabajan contraten nuestros servicios. Yo creo que ahí estamos sembrando el futuro. Bueno, Rodrigo, eres un hombre ocupado y en virtud del tiempo creo que ya vamos finalizando esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Personalmente, yo como matemático me alegra mucho saber de que hay más salidas laborales de las que te saben pintar por ahí en la universidad. Te dicen, vas a ser profesor. Así es, así es. Bueno, les invito a ver un video que hay colgado en el YouTube de Nicolás Muñoz, que vino y nos hizo una entrevista sobre temas de actuariales y temas de aplicación de la matemática. Así que muy complacido, les envío un saludo a todos los chicos.